Buenas tardes, bueno, ejercicio 43, que nos habla de crecimiento, máximos y mínimos, y lo enlaza con la tasa de variación media que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, ejercicio fundamental para seguir progresando en esta cosa tan importante de las funciones. Nos dice que calculemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento en principio de la función, y luego máximos y mínimos de la siguiente función. Y luego que calcule la tasa de variación en esos intervalos de crecimiento o de decrecimiento para comprobar ese crecimiento o decrecimiento. Si estamos creciendo, la tasa es positiva; si estamos decreciendo, la tasa es negativa. ¿De acuerdo? Bueno, he hecho un dibujito con un poco más de información que lo que os da el libro. Ahí tenemos una función y he puesto en los puntos donde cambiamos el crecimiento por el decrecimiento y al revés, pues he puesto los puntos completos del menos 10 al 20, que veis ahí. Bueno, tened cuidado con el 5S, que en vertical es un 5 cada cuadradito y en horizontal cada 2 cuadraditos, pero bueno, se tiene en cuenta y ya está. Pasamos del menos 10, 20, de ese punto, al menos 5, menos 10, ¿de acuerdo? Y ahí estamos decreciendo. Y pasamos del menos 5, menos 10 al 0, 10, y ahí estamos creciendo. Y del 0,10 al 5,5 estamos decreciendo. Y del 5,5 al 10,20 estamos creciendo. ¿De acuerdo? Bueno, luego antes de seguir con el crecimiento y con la tabla de variación media, vamos a hablar de máximos y mínimos. Hay dos tipos de máximos mínimos, que son aquellos que son relativos, como este por ejemplo, que es un mínimo relativo, porque tiene tangente horizontal, digamos, ¿no? Una recta tangente horizontal. Y máximos relativos, como este, que también tiene tangente horizontal, pero es un máximo frente a un mínimo, ¿no? Bueno. Y luego también tenemos máximos absolutos, como este, el menos 10, 20, porque es el punto donde la función alcanza su valor máximo. O igual al del 10, 20, también es otro máximo absoluto. ¿De acuerdo? Luego, máximos absolutos y mínimos absolutos son aquellos valores para los que la función alcanza el mayor valor o el menor valor. ¿No? En el mínimo absoluto también tendríamos el menos 5, menos 10, que aparte de relativo es absoluto. Bueno, y en cuanto a mínimos y máximos relativos, se requiere que la tangente sea horizontal, es decir, que la recta tangente en esos puntos pues sea una recta horizontal. Entonces, resumiendo, aquí tengo como máximos absolutos el menos 10, 20 y el 10, 20, ¿vale? Puntos donde se alcanza el mayor valor de la función, que es 20, y como mínimos absolutos, uno nada más, el menos 5, menos 10. Para x menos 5 se alcanza menos 10 de valor mínimo absoluto, ¿de acuerdo? Y como mínimos y máximos relativos tengo menos 5, menos 10 un mínimo relativo y en 0, 10 un máximo relativo. Bueno, ahí lo tenéis, y lo tenéis también en la foto que acabo de colgar, ¿de acuerdo? Para que le echéis un vistazo y entendáis la diferencia entre mínimo y máximo relativo y mínimo y máximo absoluto, ¿de acuerdo? Vale. Vamos ahora al crecimiento de crecimiento. Bueno, tenemos que de menos 10 a menos 5, y ahora estoy viendo un poco, ojo, me quedo solo con las x, ¿de acuerdo? Con los intervalos solo los leo en x, por eso del menos 10, 20 al menos 5, menos 10 es el intervalo entre menos 10 y menos 5. Repito, cogemos el intervalo de la x para tomar como referencia el crecimiento. Vemos que entre que la x es menos 10 y la x es menos 5 estamos decreciendo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Entre menos 5 y 0 crecemos, entre menos 5 y 0 crecemos, ahí lo vemos, entre menos 5 y 0 estamos creciendo. Entre 0 y 5, estamos decreciendo de nuevo. Repito, entre 0 y 5 de la x. Y entre el 5 y el 10 de la x, o sea, cuando la x vale entre 5 y 10, la función está creciendo, como se ve claramente ahí. Entre que la x vale 5 y la x vale 10, la función crece, ¿vale? Nos pedían también que pasemos con la tasa de variación media en cada uno de esos intervalos, ¿no? Ya sabéis que para la tasa de variación media en el intervalo menos 10, menos 5, pues hay que hacer f de menos 5 entre f de menos 10 y dividirlo entre menos 5 menos menos 10, como hemos visto en otro ejercicio. Bueno, pues f de menos 5 menos f de menos 10 entre menos 5 menos menos 10.
y acaba dando pues menos 6, como podéis comprobar vosotros tranquilamente en casa, que como es negativo, pues efectivamente la función tiene que ser decreciente. Hago otra segunda y ya las demás las miráis vosotros. En el intervalo menos 5, 0 habrá que hacer f de 0, f del punto posterior, menos f del punto anterior, f de menos 5, partido de 0 menos menos 5, ¿no? Eso es lo que pongo aquí. F de 0 menos f de menos 5, partido de 0 menos menos 5. Y eso da 1, que como es mayor que 0, pues comprobamos que la función es creciente. Repito, tasa de variación media positiva, función creciente. Tasa de variación media negativa, función decreciente. Muy importante. Y os dejo para vosotros que hagáis la tasa de variación en el intervalo 0,5 de la x y la tasa de variación en el intervalo 5,10 de la x para la función. ¿De acuerdo? Pues eso, ya sabemos cómo se hace. Ahí tenéis además las fórmulas. Las fórmulas y sobre todo entenderlo gráficamente. Quien no lo entienda, que vuelva a alguna foto anterior en la que estoy hablando de tasa de variación media. ¿De acuerdo? Pues nada más, ejercicio muy importante, muy importante y no especialmente difícil si tenemos las ideitas claras. Venga, un saludo.